Hola Lucas, ¿Qué tal, Saúl? muy bien. ¿Todo en orden? Vamos a esperar un Vamos a ajustar poquito a ver esto si empieza a conectarse más gente y empezamos, ¿vale? cuando te parezca. Genial. ¿Tú qué tal estás? ¿Por dónde estás? En Ginebra, ¿no? Ahora estoy con base en Ginebra, sí. Eh, Aquí de a poco las medidas las están flexibilizando, Bueno, pero sí, aún lejos de volver a la normalidad, entre comillas. ya, ya. Sí, aquí igual. En Madrid en concreto un poquito más lento que en el resto de España, pero bueno, poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Así es. Así que, pues no sé si esperar un pelín más. Vamos a esperar un par de minutillos y Cuando te empezamos. parezca. Genial. Bueno, yo creo que vamos empezando y que se vaya uniendo la gente, que toca empezar con las presentaciones. Bueno, hola a todas las personas que nos estáis viendo y muchísimas gracias por conectaros en directo para celebrar con nosotros el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que además hoy tenemos que decir que celebramos el 30 aniversario desde que la Organización Mundial de la Salud ha dejado de considerar la homosexualidad como enfermedad mental. Y por eso se ha escogido este día, 17 de mayo, porque fue en 1990 cuando la OMS tomó esta decisión. Yo me llamo Saúl Castro y soy miembro del equipo de diversidad sexual y de género de Amnistía Internacional. Y aparte trabajo en una organización que se llama The Guernica Center for International Justice, especializada en derechos humanos, derecho penal internacional y en justicia transicional. En este directo, como estáis viendo, no voy a estar hablando yo solo, sino que me acompaña una persona a la que yo admiro muchísimo por todo el trabajo que hace y que lleva en la primera línea de la lucha y la defensa por los derechos del colectivo LGTBI muchos años. Él es, para los que no lo conozcáis, Lucas Ramón Mendos, que está aquí abajo. Lucas es abogado, docente e investigador especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en concreto también en diversidad sexual y de género. Él trabaja como oficial senior de investigación en Ilgamundo, que quienes no conozcáis esta organización es una organización puntera y un referente internacional absoluto en todo lo que respecta a la investigación, divulgación, denuncia y visibilización relativa a los derechos de las personas LGTBI. Además, Lucas es autor de un informe famosísimo con el que todas las personas que nos dedicamos al activismo LGTBI hemos trabajado alguna vez en nuestra vida, que se llama Homofobia de Estado, donde se lleva a cabo un análisis pormenorizado de la legislación vigente en cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas con respecto a la orientación sexual y a otros derechos del colectivo LGTBI. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí desde la distancia y es un privilegio y un placer poder contar contigo pues este ratito que nos vas a dedicar. Eh, Antes de entrar en faena, también me gustaría deciros que espero que todos estéis bien, que estéis todos en casa y mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que nos estáis viendo para que paséis con fuerza estos momentos tan difíciles que estamos pasando como comunidad internacional. Asimismo, os animo a que por aquí debajo vayáis poniendo todos los comentarios o preguntas que os surjan y yo iré tomando nota de ellas e intentaremos responderlas a lo largo de este directo, intercalándolas con los temas que vamos a ir tratando. Así que nada, Lucas, un placer. ¿Quieres decir algo o empezamos? Un gustazo enorme estar aquí con vos, Saúl. Ojalá pasemos un buen rato. Muchas de las cosas que vamos a discutir obviamente son bastante funestas, pero forman parte de la realidad con la que lidiamos cotidianamente. Así que ahí vamos, Sí, sí, y además es que es importante hablar de esto para que se conozca. Así que por nada, supuesto. empezamos. Habíamos orientado un poco este directo primero centrándolo en un tema del que eres especialista, que es un poco la situación actual a nivel internacional en lo que a normativa y reconocimiento de derechos de personas LGTBI se refiere. Así que, ¿cómo nos dirías que es como la imagen actual o la situación en la que nos encontramos?
Bueno, a nivel global es difícil dar una respuesta que con pocas palabras podamos conceptualizar todo lo que está pasando, ¿no? Pero podemos trazar algunas tendencias. En los últimos años lo que hemos visto más que nada son dos grandes fuerzas que van polarizando la cuestión. O sea, donde las cosas mejoran, siguen mejorando, y donde las cosas empeoran, lamentablemente siguen empeorando. Entonces eso es un poco a grosso modo, y obviamente cuando entramos en más detalle vamos a poder encontrar más matices. Pero la pregunta es, ¿estamos mejor? Bueno, depende desde dónde empecemos a contabilizar. Si, por ejemplo, ponemos un hito que solemos tomar como referencia, que es las revueltas de Stonewall en Nueva York en el 69, en ese contexto histórico, hace 50 años justamente, teníamos, bueno, como vos bien decías al principio, una Organización Mundial de la Salud que patologizaba no solo la homosexualidad, sino toda forma de identidad de género diversa. Teníamos 140 estados que tipificaban como delito las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y obviamente un nivel de prejuicio y convalidación de ese prejuicio social altísimo. Entonces, en el informe este que mencionabas, que publicamos todos los años, Homofobia de Estado, aquí lo tengo en físico, hay una página que yo siempre le recomiendo mucho para cuando uno está abrumado de malas noticias y demás, que es un gráfico que produjo Daryl Young, investigador que trabajó con nosotros también para este informe, que básicamente refleja la manera en la cual han ido disminuyendo progresivamente la cantidad de estados que criminalizan las relaciones sexuales desde entonces. O sea, desde 140 pasamos a 70, que uno dice, bueno, redujimos a la mitad. Los lograzos son para celebrar. Y esto, digamos, lo que siempre destacamos es, no se debió a la generosidad de ningún gobierno de turno, sino a lo que es el trabajo organizado de las personas LGBT que han hecho de esto su causa, poniendo en riesgo su felicidad, su carrera, su familia, incluso su propia vida muchas veces. Entonces, todo esto es como a lo que recurrimos cuando vemos que perdemos la esperanza, que las cosas no cambian, que nos siguen matando, nos siguen discriminando, nos siguen excluyendo. Claro que si nos concentramos en un momento más acotado y vemos las circunstancias que pasan hoy en día, va a depender mucho de la región del mundo donde nos focalicemos para ver de qué estamos hablando, si estamos hablando de mejora o de cuestiones que empeoran. ¿Qué nos podrías decir a nivel regional? ¿Cuáles son los hotspots de cada una de las 5 regiones del mundo? Bueno, en cuanto a lo que son las regiones, uno tiende a caer en conceptualizaciones que generalizan de manera quizá simplificada, muchas veces cayendo en estas nociones de una África retrógrada, homofóbica, Asia que se debate entre avanzar o no avanzar, y una Europa y una América progresista, y bueno, eso tiene sus matices, y yo siempre recomiendo huir de esas respuestas tan fáciles. De hecho, el año pasado hemos visto progresos muy fuertes tanto en Asia como en África, que nos llenan de esperanza. Es cierto también que hemos visto noticias que nos han dado un mazazo en la cabeza, entonces los sentimientos son encontrados. Y cerramos la década con una sensación, como decíamos también en la actualización del informe de diciembre, con una inquietud donde celebramos lo que avanzamos y estamos atentos a que esto pueda empeorar. Sin ir más lejos, nosotros creíamos que íbamos a ver una clara tendencia hacia ver países que sigan despenalizando, y lamentablemente el año pasado, una noticia que jamás hubiéramos esperado es que un Estado impuso la pena de muerte para relaciones sexuales consensuales. Es el Estado del Sultanato de Brunei, en Asia. De cierta forma, perdón, sí. Bien, como comentas, al final, gracias al activismo LGTBI internacional, se ha conseguido por lo menos posponer que entre en vigor la supercriminalización en Brunei, que sí, se va a seguir manteniendo criminalizado, creo, ¿no? Pero por lo menos se ha dicho últimamente que no se iba a aplicar o se iba a posponer la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Y eso es sumamente interesante, porque esto que decís de la reacción que hubo, cómo otros factores también entran en juego. El sultán de Brunei es el dueño de una cadena de hoteles internacionales, entonces se llamó un boicot internacional de esta cadena. Entonces el sultán de Brunei dijo, no, momento, no nos apasionemos,
vamos a ver si eventualmente aplicamos esta normativa o no. En lo técnico, en lo que, digamos, hoy en día uno abre el código penal vigente en el sultanato y la pena está puesta no solo para relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sino que para una gama de relaciones que no cuadran dentro de lo que establecería la relación sexual entre dos personas de distinto sexo, en el marco, digamos, específico, ¿no? Pero lo cierto es que está esta moratoria de facto que ha ayudado mucho a esta reacción internacional que ha habido para eso. Eso sin duda. Y otro país, además, que nunca había criminalizado, Gabón, también se sumó a la lista de países que criminalizan. Esos son como los desaires que hemos tenido en cuanto a la criminalización. Sin embargo, la luz de eso y la contracara que tanto celebramos fue, digamos, siguiendo la línea de India, de Belice, vino la Corte Suprema de Botsuana, perdón, la Corte Suprema no, la Corte Inferior a decir que había una violación constitucional al principio de igualdad cuando se criminalizaban estos actos, de alguna forma tirando por tierra lo que es la criminalización en Botsuana. Esta decisión lamentablemente fue apelada por el Estado, entonces estamos esperando a ver cuál es el resultado final, pero sin duda es una luz de esperanza. Que mismo también algo que nos llenó de orgullo en ILGA, es que la decisión de India de despenalizar y tirar por tierra el artículo 377, tan famoso que a tantos millones de personas criminalizó a lo largo de la historia, cuando uno de los jueces explica cuáles, digamos, las razones por las cuales hay que proceder en esta dirección, cita el informe de homofobia de Estado de ILGA y dice, la tendencia mundial es a la despenalización. Los números de países aún son abrumadoramente mayores los que van en esta dirección. Y los que están en el ámbito del derecho internacional, ahí vemos un pequeño guiño a un concepto que es como la costumbre internacional, que es un poco más complejo de formular el argumento, pero un poco en esa dirección va. Entonces, hacia ahí también tenemos otra luz de esperanza, de ver más progresos en ese sentido. Aparte de a nivel legislativo, ¿cómo crees que actualmente se vive en el mundo, a nivel social, por ejemplo, la LGTBI-fobia? Porque muchas veces siempre está como esa tensión entre el avance normativo, la legislación en pro de los derechos, pero luego muchas veces, tristemente, ese avance y esa vanguardia legislativa no llega a trasladar siempre a las calles ni a la sociedad. ¿Cómo dirías tú que en términos prácticos o en el día a día se vive la LGTBI-fobia? Sí, y de hecho eso es una pregunta que recibimos cotidianamente, porque una de las cosas que también producimos es el mapa, ¿no? Entonces en el mapa se ven con colores en azul aquellos países donde hay progresos, donde legalmente se avanza, pero claro, este mapa cuenta una sola parte de la historia, que es esto que vos mencionabas, cómo avanza el derecho, y cómo va de la mano eso o no de avances en cuanto a la reducción de prejuicios, estigmas, si los niveles de delitos de odio disminuyen o no. Esa es una historia totalmente distinta. Y en algunos casos vemos que van de la mano de los avances legislativos, que los avances legislativos sirven para poner sobre la mesa debates sobre estas cuestiones, revisar los prejuicios, cuestionar muchas ideas preconcebidas que tenemos respecto de la diversidad. Y en muchos otros casos ocurre que se logran avances, pero que lamentablemente no van de la mano de un cambio de mentalidad. Entonces hay una especie de divorcio entre los colores con los que pintaríamos un país que avanza en términos legislativos y que no logra avanzar en términos significativos en la reducción del estigma y la violencia. Entonces, muchas veces muchos activistas nos dicen, bueno, nuestro país aparece en un color sumamente positivo, pero la realidad en el terreno no es así. ¿Cómo puede ser que México esté en el color más favorable? Bueno, ocurre que en México hay una protección a nivel constitucional. Eso es lo que refleja el mapa.
y no el hecho de que cotidianamente seguimos viendo actos de violencia a niveles alarmantes. Lo mismo ocurre en varios otros países, y aquí no por poner el dedo y nombrar específicos, pero sí tenemos una tendencia, digamos, en Latinoamérica se concentran sobre todo la mayor cantidad de transfemicidios y travesticidios. Hay sí una labor muy denodada de recolectar esa información, que sabemos que en otros países no se recolecta, entonces ahí puede haber una razón que explique esos números más altos, pero lo cierto es que la crónica diaria nos sorprende todos los días, a un punto de que ya nos quita la sorpresa, lamentablemente, con noticias de asesinatos, pero con una hazaña que es característica, que no simplemente se limitan a un balazo o lo que fuera, sino que vemos ahí un recrudecimiento de la violencia con un claro mensaje de miedo destinado a toda la comunidad, ¿no? Esto es lo que te pasa si sos así o si te comportas de esta forma. Muy aleccionador en la manera en la cual se imprime esa violencia. Efectivamente, y de hecho, no solo en Latinoamérica, sino que el tema de, por ejemplo, me está viniendo ahora a la mente, porque justo esta semana y la semana anterior han salido varios informes, entre ellos el Annual Review de ILGA, que habéis sacado de Europa, en ILGA Europa, pero también el estudio que ha hecho la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que de hecho, antes que mencionábamos que había que evitar caer en los tópicos de la Europa como la líder y la abanderada en el progreso, tanto normativo como social de la lucha a favor de los derechos y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, pues en concreto lo que reconocía lo que estaba mencionando la FRA, era que entre 2012, que fue el año anterior donde se realizó esta encuesta, hasta la actualidad, a 2019, apreciaban prácticamente muy pocos cambios en lo que es a nivel del sentir personal de las personas LGTBI con respecto al bienestar y al respeto que tenemos en la sociedad. ¿Cómo crees? Sí. Dime. No, por supuesto, sí, adelante. Lo digo, ¿en qué crees que puede ser que quizás no estemos fallando, pero en dónde puede estar esta desconexión? Quizás es que los gobiernos sencillamente legislan por maquillar o por vender una idea de defensa más estética de los derechos humanos, pero que luego no se concentra en aplicar estos derechos en políticas públicas. Falta educación. ¿Qué crees que puede ser? Yo creo que hay una multiplicidad de factores ahí, pero los que nombraste son de los más relevantes. Me concentraría también en lo que una activista que también contribuyó en el informe de homofobia de Estado nombra como el precio de la visibilidad, ¿no? Haber tenido éxitos, haber logrado avances normativos, ha despertado a quienes fueron siempre nuestros detractores, pero que ahora están organizándose de manera mucho más eficiente, a la luz de lo que hemos podido lograr en estos últimos años. Entonces vemos recrudecimientos de ideas que pensamos que eran de otro momento histórico, que ya habían sido superadas. En muchos países de Europa, que vos traías a colación también, vemos un recrudecimiento que ha llegado incluso a este nombramiento de municipios que se declaran libres de ideología LGBT en Polonia, por ejemplo, con una suerte de orgullo en alzarse como, comunidades homo, lesbo, bitransfóbicas, ¿no? Como si eso fuera algo por lo cual estar orgullosos. Entonces, esto sinceramente tiene que ver con nuestros detractores de siempre, con un recrudecimiento de esa organización y sobre todo además también con lo que en alguna forma siempre va de la mano con un logro legislativo que es un desafío enorme. Esa ley, ese texto que queda consagrado, transformarlo en un cambio real, ¿no? Muchas veces en un cambio que pueda medirse en el cambio de la vida cotidiana de una persona trans que antes no podía acercarse a un hospital, bueno, ahora puede hacerlo.
tenemos un principio en X país de prohibición de discriminación con base en la identidad de género en el acceso a la salud. Bueno, efectivamente, que la persona que tenga que atender a esa persona que va a atenderse no guarde prejuicio, no haga valer sus propios preconceptos, que se encargue de brindar un servicio sin ningún tipo de discriminación. Todas estas cuestiones que llevan muchísimo trabajo, muchas veces también van a requerir tiempo de aplicación. En esta multiplicidad de factores que vemos de mayor tendencia a resistencia y demás, van complicando ese traslado de la panacea legal, si se quiere, que muchos ven como la solución mágica, a lo que en definitiva termina siendo el trabajo cotidiano que hay que hacer de erosionar esas resistencias tan permanentes que hay. Entonces, sin duda que eso es un trabajo mucho más fino, y ahí creo que entran a jugar clave las organizaciones que luego de lograr estos cambios legales también dan seguimiento a la implementación. Las victorias legales son como, si se quiere, un punto culmine de un trabajo muy fuerte de incidencia, de lograr cambiar mentalidades en los puestos de toma de decisión, pero después de ahí hace falta que eso baje a todo el aparato del Estado. Sobre todo cuando en ese aparato del Estado hay factores de poder que están decididos a ir en contra de eso. Sí, sí, más justo sobre todo ahora teniendo en cuenta quizás un poco la crisis económica que se va a venir después de esta pandemia mundial, como el populismo ya se está viendo en determinados países como Hungría o Polonia, incluso no solo en Europa, sino pues, en Uganda también salían noticias esta semana sobre cómo se está utilizando toda esta retórica de volver a señalar a las minorías sexuales y de género como culpables y como objetivos de una posible persecución, cuando un poco como para utilizarlos como scapegoat, pues la situación internacional económica está mal, bueno, pero yo voy a hacer medidas para protegeros contra el nuevo demonio que parece que somos las personas LGTBI. Pero también otra cuestión que nos parecía bastante interesante analizar aquí desde Amnistía es la LGTBI-fobia, pero desde un punto autocrítico. ¿Cómo consideras tú que el colectivo, para con el propio colectivo, está actuando? ¿Crees que hay un hermanamiento, una buena, pues, una buena sincronía, o que todavía se repiten y se reflejan estos patrones de LGTBI-fobia también dentro del colectivo? Es una buena pregunta. Bueno, de hecho, tenemos una frase en Argentina que es que nosotros no nacimos de un repollo, en el sentido de que no caemos por generación espontánea en el mundo las personas LGBT y las personas que vivimos en la diversidad sexual. Vivimos, nacemos, crecemos, nos crían personas que vienen con un bagaje de prejuicio, se nos enseña a crecer en un mundo machista con determinados parámetros. Entonces no es común no es extraño que terminemos adoptando muchas veces los mismos patrones que nuestros opresores, porque en definitiva eso nos criaron. Claro que ahora con un mayor avance hay familias diversas que están encargando de criar hijos en contextos mucho más abiertos, mucho más abrazadores de la diversidad, y eso va a ir cambiando, pero hacer un trabajo de desandar todo lo que hemos vivido y mamado y atravesado durante nuestra niñez, nuestra adolescencia, eso es un trabajo que requiere mucho coraje, mucho esfuerzo, mucho sudor y mucha lágrima, y a veces mucha sangre también, ¿no? De decir, ok, todo esto es lo que se me ha enseñado, esto en propio de, digamos, de reconocer nuestras propias limitaciones y decir, bueno, desandar ese camino. Eso puede que nos lleve mucho tiempo, depende mucho del factor de crítica que uno puede ir adquiriendo, el contexto que lo ayude a uno, rodearse de personas que militen la causa, que a uno le puedan dar una pauta de cómo uno también fue desarrollando e introyectando todos estos mecanismos. Un ejercicio sumamente necesario de humildad, de poder cuestionarse uno mismo en todos estos sentidos. Entonces,
Cuando uno quizá apunta el dedo a decir a los integrantes propios de la comunidad LGBT, como reproduciendo estereotipos y demás, bueno, nuestro trabajo está justamente ahí, en lograr que tanto la sociedad que nos rodea, pero también nosotros mismos, de a poco podamos ir abandonando esos parámetros tan nocivos y perniciosos. Claro que hay momentos donde nos atravesamos, por ejemplo, hace unas semanas vimos, en el caso en Turquía, había el caso de una exposición que se generó sumamente nociva de militantes y personas homosexuales en Marruecos, por parte de otra persona que también integra el colectivo LGBT, entonces se generaron como discusiones muy al interno de decir, bueno, esto forma parte de lo que nosotros mismos somos. Y claro, por supuesto que sí. Es un trabajo que, por lo menos en mi opinión personal, y esto ya no es la postura oficial de ILGA, en la medida que uno ha podido acceder a determinados niveles de privilegio, eso viene de la mano de un compromiso mayor, a cuestionarse uno mismo, a adoptar una postura de escucha sobre todo, y que quienes están padeciendo el yugo diario, de que las piedras le caigan en la cabeza, sean quien puedan informar sobre cómo es la mejor manera de avanzar en desandar todos estos caminos. Efectivamente. Preguntan en los comentarios cómo está el proceso en la Organización Mundial de la Salud para sacar a las personas trans de la lista de patologías. Y, y tenemos que comentar que justo una de las grandes noticias que vivimos en 2018, hace un par de añitos, y que se va a empezar ya se ha implementado, pero los estados van a empezar a aplicarlo en los informes que vayan remitiendo a la OMS a partir de, creo que es en 2021, si no me equivoco. Con la nueva clasificación internacional de enfermedades se ha despatologizado a las identidades trans de la categoría de enfermedades mentales. Sí que es cierto que ha sido una noticia agridulce, porque no se ha despatologizado completamente, como sí que pasó hace 30 años con la homosexualidad, sino que lo que ha pasado ha sido que se ha creado una nueva categoría, o se ha adaptado una categoría que ya existía, que es la de condiciones de la salud sexual, creo que es. Salud sexual, sí. Entonces, bueno, exacto. Es poco a poco. Ahí sí hay... Perdón, sí, adelante. Ahí, digamos, hubo un trabajo denodado a nivel internacional de organizaciones trans que se encargaron de incidir ante la OMS, y eso fue un logro celebrado sumamente, porque quitar lo que es el capítulo de los trastornos mentales psicodespatologiza de una, digamos, forma radical lo que es la concepción de las identidades trans. Claro que, como vos bien decías también, no está el camino del todo terminado. Esto se ha pasado un capítulo de supuesta salud sexual, cuando lo relativo a las cuestiones de identidad de género no pasan exclusivamente por una cuestión de salud sexual, pero sí que es un gran paso, un pasazo, digamos. Ahora después la despatologización total se va a lograr cuando se logren eliminar todas las barreras para el reconocimiento legal del género, los prejuicios y el estigma. Estos pasos, digamos, siempre vienen con un bemol. En lo que fue en 1990, lamentablemente también, cuando se despatologiza la homosexualidad, se introdujo una figura residual que era la homosexualidad egodistónica. Era cuando uno queda angustiado por la propia orientación sexual, ¿no? Entonces la solución a eso era, bueno, terapia de conversión. Si estás angustiado por tu orientación sexual, te quito la orientación sexual, te la cambio, te la modifico. Cuando en realidad lo que deberíamos haber pensado, se debería haber pensado en ese contexto, era eliminar todo aquello que nos lleva a estar angustiados por la orientación sexual, más que Pero bueno, esa figura también se eliminó en 2018, ya la OMS no conceptualiza como un trastorno mental la homosexualidad egodistónica. Perfecto, pues genial, la verdad. Y enlazando también con lo que mencionabas antes, que creo que es importante que lo digamos, parte de la autocrítica y de la reflexión crítica que se ha hecho desde el colectivo, creo que también ha permeado bastante en los últimos años con respecto a los derechos de las personas intersexuales, que poco a poco están entrando cada día un poco más dentro de la palestra pública y el debate general en nuestros legisladores. El año pasado el Parlamento Europeo sacó una declaración, una recomendación sobre los derechos de las personas trans e intersexuales. Poco a poco
distintos países del mundo se están planteando prohibir la mutilación genital intersexual, que es un tema del que no se habla prácticamente nada y que es un escándalo. Entonces, sí que creo que, aunque no, nos falta mucho camino por andar y hay que, todas las veces que sea posible, dar la voz a las personas que incluso dentro del colectivo están más invisibilizadas, poco a poco, creo que vamos trabajando sobre ello. Por supuesto. Quería preguntarte también en estos últimos 5 minutos a colación de preguntas que nos han dejado las personas Adelante. que activamos en las stories durante esta semana, cómo está afectando esta crisis específica del coronavirus a las personas LGTBI. ¿Qué datos tienes o qué información? Bueno, eso, digamos, dependiendo mucho de las medidas que se hayan tomado a nivel local, ha ido variando mucho, pero en términos generales lo que vemos es que la pandemia ha funcionado como un agravante de las circunstancias de vulnerabilidad que ya existían. O sea que cuando veíamos factores de vulnerabilidad, ahora con estas medidas esto se ha agravado. Y pensando en algunos ejemplos así que me vienen rápido a la mente ahora. Uganda, un país donde, digamos, está criminalizado y donde hay consuetudinarias detenciones arbitrarias, encarcelamientos, sentencias. Bueno, lo que ha ocurrido es que con base en supuestas, digamos, quiebres a lo que eran las medidas de cuarentena, se ha, digamos, de alguna forma hecho énfasis en privar de libertad, o sea, detener de manera arbitraria a personas LGBT que estarían violando la cuarentena. Qué casualidad que ha habido un foco tan insidioso, digamos, en esa situación específica, ¿no? Cuando no lo vemos en los mismos términos en la población en general. Corea del Sur tiene una situación donde ahora aparentemente se ha identificado que en un barrio determinado ha habido como un rebrote y se está haciendo toda una sistematización de información sumamente preocupante porque involucra datos de la información de la vida privada y demás que hacen énfasis en el hecho de que en ese barrio hay bares o discotecas supuestamente de la comunidad LGBT. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en ese barrio y hay todo tipo de bares, todo tipo de circunstancia que no necesariamente es LGBT, pero sin embargo el énfasis y el foco se hace en que esto fue un rebrote gay, del barrio gay, en circunstancias gay. Entonces vemos que ese prejuicio entra a jugar y encuentra en esta circunstancia del coronavirus una herramienta, una excusa para meterse a seguir de alguna forma agravando la situación, ¿no es así? Y por último, Panamá, y esto recomiendo leer mucho unos artículos que ha escrito Cristian González de Human Rights Watch sobre cómo ha afectado a las personas trans la posibilidad de salir segregada por género. Que hay determinados días que en la cuarentena se habilita que salgan hombres y otros días que se habilita que salgan mujeres. Como las personas trans muchas veces se encuentran en situaciones donde no saben cuándo salir, porque no saben si la persona que los va a detener se va a guiar por el documento que portan, que lamentablemente no tienen un proceso para adecuarlo a su propia identidad de género, o si se van a guiar por la apariencia. Lo cierto es que cada vez que salen están encontrándose con circunstancias de hostigamiento, son violentadas, lisa y llanamente. Entonces, ahora si bien ha habido un comunicado de prensa, ninguna medida específica se ha sacado al efecto. Bueno, entonces todo esto muestra cómo básicamente se toma como una excusa para dar rienda suelta a prejuicios que ya existían. Efectivamente, sí, sí. Y no solo a nivel de persecución o de LGTBI-fobia por parte de las autoridades, sino que incluso las medidas que ha llevado aparejadas el decretar el confinamiento en muchos países han obviado. Yo el otro día leía por Twitter hilos de comentarios de activistas trans a los que sigo que hablaban de que se estaba mermando la posibilidad de acceder a tratamientos de afirmación del género. Había muchas personas que estaban teniendo muchos problemas para acceder a estos medicamentos, estos tratamientos, porque los gobiernos no los consideraban esenciales. Entonces, pues eso, al final, Totalmente. Si no hay un trabajo desde el activismo de base, de recordar a los gobiernos que las minorías estamos y existimos y necesitamos ser tenidas en cuenta no solo durante los momentos ordinarios, sino también y especialmente en los momentos extraordinarios. Entonces, eso, que estoy completamente de acuerdo
con que la crisis del coronavirus es importante hacer una lectura, creo que es importante hacer una lectura de género y con respecto a las minorías sexuales de esta crisis porque por lo menos va a dar mucho para lo que reflexionar. Así que nada, ya llevamos 35 minutos, tampoco queremos extendernos mucho más. Si hay algo que quieras comentar o que, pues no sé, que se te haya quedado en el tintero, adelante. Y por nuestra parte, muchísimas gracias por haber compartido esta media horita con nosotros, Lucas. No, un placer enorme, un privilegio. Esperemos que sea la primera de varias. Pero una de las cuestiones que quizá estaría bueno poner para despedida es sobre todo en estos momentos de confinamiento y que muchas veces el confinamiento se puede agravar porque nos encontramos con circunstancias como estas que nombrábamos, ¿no? De que ya la vulnerabilidad con la que vivíamos antes nos encontramos ahora y estamos en un contexto donde no podemos recurrir a nuestras redes de contacto usuales. La virtualidad, digamos, ha conformado como la nueva forma de contactarnos. Digo, pasar estos momentos en soledad los hace sumamente difíciles, o sea, poner el énfasis en incluso si hemos sido de alguna manera víctimas o presenciamos algún acto de agresión, ponernos en contacto con quien son nuestros amigos, familia, y si esas redes no las tenemos, pues procurarlas en organizaciones que puedan estar activas a nivel local, y poder hacer de eso, digamos, algo mucho más llevadero, sobre todo en estos momentos, que ojalá podamos volver a lo que era la vida regular previa a lo que es esta crisis. Efectivamente, suscribo completamente lo que acabas de decir. Así que nada, a todas las personas que nos estáis viendo, muchísimas gracias por haber conectado con Amnistía Internacional España. Os recuerdo que en nuestra web es.amnesty.org. Allí tenéis mucha información sobre cómo trabajamos los derechos humanos y, en concreto, los derechos del colectivo LGTBI desde Amnistía Internacional. Igual también os refiero a la página web de ILGA, que es la organización con la que trabaja Lucas, para que consultéis todos los recursos que tienen, porque son muchísimos. Y da para pasar por lo menos una cuarentena informándonos con respecto a cómo están las personas LGTBI. Así que nada, muchísimas gracias y también os recuerdo que este directo estará activo las próximas 24 horas por si os ha parecido interesante y queréis recomendárselo a familiares o a amigues o a quien sea. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo, Saúl. Un gusto enorme. Hasta luego.